Cuando hemos visto los videos correspondientes a la configuración de cámara, hemos visto que podemos necesitar configurar esos parámetros por dos razones fundamentales: para mejorar la iluminación de la escena o para lograr el efecto de profundidad de campo, es decir, tener algunos elementos en foco y otros elementos desenfocados. En ambas situaciones, en esta versión, se han realizado innovaciones importantes. Si queremos solucionar problemas de iluminación, desde la configuración de cámara para evitar tener que generar luces artificiales, vemos que podemos seguir la misma metodología que hemos descrito en el video correspondiente. Tenemos el parámetro de valor de exposición, que como hemos explicado en el video correspondiente, a medida que le asignemos valores menores, vamos a aumentar la sensibilidad de la película y por lo tanto vamos a lograr una escena más iluminada. Por el contrario, si le damos valores mayores, vamos a disminuir la sensibilidad de la película y vamos a lograr escenas menos iluminadas. Podemos configurarlo directamente desde este parámetro, o también hemos visto que podemos configurar los parámetros que corresponden a la cámara, que son la sensibilidad de la película, la apertura del diafragma y el tiempo que va a permanecer abierto. Esos tres parámetros, que antes lo encontrábamos como una extensión en esta misma pestaña, ya no se encuentran en esta ubicación, sino que para acceder a esos parámetros tenemos que ir al sector de herramientas avanzadas, donde vamos a tener una pestaña donde encontramos estos tres parámetros. Es decir, que para solucionar problemas de iluminación podemos configurar los parámetros que corresponden a la cámara de la misma manera que hemos descrito en el video anterior. Sin embargo, en esta versión han aumentado una nueva herramienta que permite, dentro de la filosofía que tiene esta nueva versión, facilitar la tarea por parte del usuario y automatizar la configuración para lograr una iluminación óptima. Vamos a empezar viendo la situación en la que nos encontramos actualmente. Si nosotros renderizamos esta escena tal cual como la tenemos en este momento, vamos a obtener un resultado como este. Yo ya lo traigo renderizada para ganar tiempo, pero vemos que la escena está demasiado oscura. Entonces necesitamos iluminarla más. Para eso sabemos que podemos disminuir el valor de exposición, con lo cual vamos a lograr una mayor iluminación y ir probando distintos valores hasta obtener el resultado que nosotros deseamos. Pero ahora tenemos esta opción que se llama Auto, que si nosotros la activamos, el programa se va a encargar de hacer el cálculo y la configuración necesaria para lograr la iluminación que el programa considera óptima. Si nosotros renderizamos en esta situación, vamos a obtener un resultado como este, donde efectivamente vemos que la iluminación es correcta. La configuración que realiza el programa para obtener esta solución es una configuración interna a la cual nosotros no podemos acceder y por lo tanto no podemos modificar. Si nosotros nos fijamos, el valor de exposición no se ha modificado y en realidad tampoco se han modificado los valores de sensibilidad, apertura de diafragma y velocidad. Y sin embargo logramos una iluminación adecuada, es decir, que es como que el programa toma algunas resoluciones internas a las cuales nosotros no podemos acceder y por lo tanto, en principio, si nosotros nos parece relativamente bien esta iluminación pero queremos hacer pequeñas modificaciones, no podríamos, porque no podemos acceder a esa configuración. Sin embargo, para poder hacer pequeñas modificaciones a la iluminación óptima que nos está proponiendo el programa, cuando nosotros activamos la opción de auto, también se activa esta barra deslizante que se llama compensación, que nos permite modificar la iluminación que nos está proponiendo originalmente como óptima el programa. Con 0 vamos a obtener la iluminación que nos está proponiendo el programa. Si nosotros le damos valores mayores que 0, vamos a aumentar la iluminación. Si le damos valores menores que 0, vamos a disminuir la iluminación propuesta como óptima por el programa. Si nosotros en lugar de 0 le damos un valor de 1, vamos a duplicar la iluminación. Si le damos un valor de menos 1, vamos a llevar esa iluminación a la mitad. Renderizamos, vamos a obtener una imagen como esta. Si lo comparamos, a la derecha tenemos la imagen con la solución propuesta como óptima por el programa. A la izquierda tenemos la imagen que va a resultar aplicándole una compensación de menos 1, es decir, reduciendo la iluminación a la mitad. Y fíjense que efectivamente notamos que la imagen de la derecha es una imagen más iluminada que la de la izquierda. El otro aspecto por el cual nos puede interesar configurar los parámetros incluidos en la sección cámara es cuando lo que queremos lograr es un efecto de profundidad de campo, es decir, que haya ciertos elementos que estén en foco y el resto que esté desenfocado. Para lograr ese efecto, recordemos que lo que hacíamos en la versión anterior es configurar los parámetros
de apertura de diafragma para obtener aperturas de diafragma más grandes y compensábamos la iluminación, en nuestro caso en general con la velocidad. En el caso del programa lo que hace es compensarla con la sensibilidad, es decir, como aumentamos la apertura de diafragma va a entrar más luz y para mantener la iluminación que ya hemos solucionado tenemos que disminuir la sensibilidad. Esto lo podemos seguir haciendo manualmente, pero también lo podemos automatizar y facilitar la tarea. Vamos a trabajar con esta imagen de ejemplo. Si nosotros la renderizamos originalmente, vamos a obtener una imagen como esta. Si queremos trabajar con profundidad de campo, vamos a empezar por habilitar la pestaña correspondiente y vamos a ver que tenemos una opción llamada Defocus, que nos va a permitir determinar cuál es el grado de desenfoque que queremos conseguir en los sectores que va a aparecer desenfocado. Inicialmente nos propone un valor de 0,3. Si nosotros renderizamos con esta configuración, vamos a obtener un resultado como este, que en realidad es bastante parecido y no notamos mucho el desenfoque y menos notamos aún cuál es el sector que está enfocado. Podemos modificar entonces los valores de este parámetro para lograr un desenfoque mayor. Antes de modificarlo, vamos a abrir esta pestaña y vamos a ver qué es lo que ocurre con los parámetros de la cámara cuando vamos modificando estos valores. Fíjense que a medida que yo voy subiendo el valor del defocus, voy a ir aumentando el desenfoque y eso en realidad el programa lo va a conseguir con la misma metodología que hemos explicado nosotros en el video anterior, aumentando el tamaño del diafragma, es decir, disminuyendo su valor, lo cual significa que el tamaño del diafragma va a ser más grande, y disminuyendo para compensar la iluminación la sensibilidad. Nosotros utilizamos como alternativa disminuir el tiempo de exposición. El programa utiliza como alternativa para compensar la iluminación, disminuir la sensibilidad, pero en definitiva el resultado es el mismo: aumentar el tamaño de diafragma y compensar con algunos de los otros parámetros la iluminación. Si ponemos un valor de 0,5, por ejemplo, para el valor de focus, que es el que nos va a determinar el grado de desenfoque de las zonas desenfocadas, el resultado va a ser el que aparece aquí, es decir, que ya notamos claramente los desenfoques. Supongamos que este grado de desenfoque es el que nosotros necesitamos. Si quisiéramos más o menos, simplemente tendríamos que seguir modificando el valor de focus. Valores mayores a 0,5 nos van a dar un desenfoque mayor, valores menores a 0,5 desenfoques menores. Pero supongamos que nosotros estamos contentos y nos gusta el desenfoque que hemos logrado, lo que nos falta es determinar cuál es el punto que queremos que esté en foco. Y para eso tenemos la alternativa que utilizábamos en la versión anterior, es esta que no aparece por defecto, y es la que nos establece la distancia en este parámetro que existe entre la cámara que estamos utilizando para renderizar y el punto que queremos que esté en foco. Supongamos que nosotros queremos poner en foco la manzana y no sabemos qué distancia hay entre la cámara y la manzana, entonces lo que vamos a hacer es pedirle al programa que lo calcule solo, y para eso vamos a utilizar la herramienta PickPoint, que una vez que la seleccionemos nos va a permitir que gráficamente indiquemos en el modelo cuál es el punto que queremos que esté en foco. Fíjense que ha cambiado la distancia expresada, pero es un valor que en realidad a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que ahora sí tenemos determinado cuál es el punto que realmente queremos que esté en foco. Si nosotros mandamos a renderizar con estas condiciones, vamos a ver que ahora la manzana sí está en foco y el resto de la imagen está desenfocada. Esta opción para establecer cuál es el punto en que va a estar en foco es la que utilizábamos en la versión anterior. En esta versión han incluido otras alternativas como esta que se llama cámara target, que lo que va a determinar es que el target, es decir, el punto al que está apuntando la cámara, va a ser el que va a estar siempre en foco, y si nosotros movemos la cámara y por lo tanto determinamos un target nuevo, vamos a estar modificando el punto que va a estar en foco. Si nosotros elegimos esta opción, va a desaparecer la opción de pick point y la distancia, porque ya no podemos determinar nosotros un punto para que esté en foco, sino que automáticamente el programa va a poner en foco el target, es decir, el punto al que está apuntando la cámara. Y finalmente esta tercera opción nos va a permitir determinar un punto, y ese punto va a estar siempre en foco independientemente de la distancia que haya a la cámara e independientemente de dónde ubiquemos la cámara. Por lo tanto, en este caso no aparece la distancia, pero sí aparece la opción Pick Point para que podamos determinar cuál es el punto que queremos que esté en foco. De cualquier manera, en general nosotros vamos a trabajar con esta opción, que es una opción que nos permite dar una buena solución a esta situación.